Buenos días, continuamos con el ejemplo sobre el momento de inercia. Entonces, aquí ya encontramos la masa del cubo, que va a ser exactamente K, que es la constante de proporcionalidad que nos dieron. Ahora, debemos encontrar estos primeros momentos, que son con respecto a cada uno de los tres planos. Entonces, el momento con respecto al plano YZ va a ser multiplicar la función de densidad por X y calcular la integral de volumen. Bien, entonces vamos a hacer esa cuenta ahí. Esto. Todo aquí está el primero. Entonces, aquí está la función de densidad. Bueno, la constante se coloca fuera de una vez por X. Porque esa es la distancia que hay. X es la distancia en este caso que hay del punto XYZ al plano YZ. Bien. Bueno, entonces cuando hago la integral, en este caso los límites de integración son los mismos, todos de 0 a 1. Cuando hago la integral con respecto a Z primero, ¿qué ocurre? Pues aquí el X va a salir de la primera integral, porque es con respecto a Z, y de la segunda también, porque es con respecto a Y. Entonces, queda aquí en la tercera integral porque ahí no puede salir más. Eso es con respecto a X, tiene que esperar el X ahí. Ustedes pueden hacer preguntas sobre las cuentas que estoy haciendo aquí, cuando quieran. Bueno, entonces primero voy a hacer esta integral doble. Sin embargo, porque ya saqué el X hasta la tercera integral aquí. Sin embargo, esta integral doble que me quedó, sí, esta integral doble que quedó ahí, entre corchetes, esa ya la resolvimos. Entonces, hay que estar atentos para ver la simetría, especialmente cuando las tres variables son iguales, en el sentido de que las tres aparecen como elevadas al cuadrado. Entonces, esa integral que está en corchete ya la hicimos. Corresponde a esta aquí, miren. La integral corresponde a esta. Bien. Entonces, esa integral ya vimos que daba x al cuadrado más 2/3. Por las cuentas que se hicieron antes. Ah, me pasé. Bien, entonces esta en corchete da x al cuadrado más 2/3 por lo que les digo. Y bien, inmediatamente llegamos a que esa integral va a dar, bueno, cuando distribuyo el x me haría x al cubo más 2/3 de x. Entonces la integral de x al cubo es x a la 4/4. Y la integral de x va a ser x a la 2/2. Ese 2 que aparece después de integrar se cancela con el 2 que forma esta fracción. Por eso queda x al cuadrado sobre 3. Bien, una integral de una variable. Ahora evalúo eso pues en los extremos de integración. Cuando x es 1 me haría un cuarto más. Y eso da 7/2, un cuarto más un tercio. Multiplicado por, bueno, cuando evalúo en 0 todo se elimina. Entonces me quedaría 7k 12/2. Ahora, ¿qué ocurre? Que por la simetría, como les había comentado, los otros momentos de inercia van a ser iguales. Bien, no tenemos que calcularlo por simetría, porque la integral aparece, la siguiente, por ejemplo, el momento de inercia con respecto al plano XZ, va a ser multiplicar la función de densidad por Y. Y por la simetría, porque aparece X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Si hago todas las cuentas van a ser semejantes. De hecho, yo puedo hasta cambiar el orden aquí
puedo integrar en cualquier orden en esta parte porque los tres límites de integración van de 0 a 1. Entonces, por la simetría, vamos a tener que los otros momentos de inercia también van a ser 7K sobre 12. Ahora, si están escépticos, pueden hacer las cuentas. El hecho es que ya tenemos cómo calcular la coordenada del punto que va a ser el centro de masa. Entonces, la coordenada en x barra va a ser, bueno, el momento de inercia con respecto a YZ. Ya vimos que es 7K sobre 12 sobre la masa del cubo, que es K. Por lo tanto, las constantes de cancelan y me queda 7/12. Entonces, ese es el punto. Es el punto que representa el sólido. En el caso de que queramos describir su trayectoria, vamos a analizar las coordenadas de cómo van cambiando ese centro de masa. En el primer caso, ahí como está el sólido en esa posición, es este punto. Bien, entonces aquí aparece otro ejemplo que ustedes pueden revisarlo. Si surge alguna duda, me consultan en la próxima clase. Entonces aquí están buscando el centro de masa de esa región ahí. Y bueno, se sigue la misma idea. La densidad continúa siendo la distancia, es proporcional a la distancia entre el punto y el origen. Entonces, si quieren, revisen o bueno, esperemos a ver cuál les puedo asignar para taller. Si se hace necesario, analizamos este ejercicio también. Sin embargo, para continuar con la dinámica mejor, no quedarnos tanto en ejemplos, empecemos estas notas aquí sobre las otras formas de describir una región en el plano X, Y, Z. Tenemos dos formas, coordenadas cilíndricas y esféricas. Aquí estas notas ya están en Classroom. También hacen muchos detalles. Entonces, comencemos esta parte ahora. Bien. Este ejemplo, de hecho, el libro hace hasta muchos detalles también. Se puede revisar. Aquí tenemos que tener cuidado de cómo encontrar la densidad, ¿no? Simplemente. Cómo llegar a que la densidad es K por Z. Entonces les dejo eso para que lo piensen ahí. Bueno, entonces coordenadas cilíndricas. Entonces, estas coordenadas son casi igual a las polares. De hecho, solamente porque aquí aparece una coordenada mala, coordenada Z, pero se sigue usando las dos variables R y θ. Bien, entonces, ¿cómo se representa un punto en el plano X, Y, Z? Un punto que tiene coordenadas cartesianas, con las que hemos estado trabajando, es decir, X, Y, Z. Entonces, aquí podemos ver esta gráfica. Aquí tenemos el punto P, con sus coordenadas cartesianas, X, Y, Z. Entonces, ¿uno qué hace primero? Uno debe proyectar las dos primeras coordenadas del punto sobre el plano X, Y. Entonces, aquí aparece, está el punto, proyecto sobre el plano X, y me queda, cuando hago esa proyección, puedo definir ese triángulo, el mismo que definimos para encontrar las coordenadas polares.
Mire el triángulo que aparece aquí. Bien. Entonces el ángulo θ va a ser el que se forma entre el eje X y esta recta aquí de longitud R. Entonces, ¿qué ocurre? Que podemos usar pues, este triángulo es rectángulo, aquí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces podemos usar las funciones trigonométricas. Por ejemplo, coseno de θ, en este caso, en el triángulo que estoy mostrando aquí en el plano X, Y, Z, coseno de θ va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces va a ser X, el cateto adyacente, sobre R. Por lo tanto, R por coseno de θ, despejando el X, eso me va a dar X. Por las mismas razones, seno de θ va a ser Y sobre L, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, Y va a ser R seno de θ. Aquí hubo un error de escritura, aquí debe ir R también, R coseno de θ. Y la coordenada Z, o sea, esta altura que subimos aquí, esa continúa igual. Entonces, Z igual Z, para decir que simplemente vamos a reescribir las dos primeras coordenadas en términos de R y θ, y la tercera coordenada continúa igual. Bien, entonces eso se llama coordenadas cilíndricas. Entonces, para escribir cualquier punto en coordenadas cilíndricas, bueno, el R tiene que variar entre 0 e infinito, y el ángulo θ puede variar entre 0 y 2π. Entonces, si yo muevo el ángulo, este punto se va moviendo también así. Entonces, semejante a las coordenadas cartesianas, perdón, polares. Y se satisfacen las mismas relaciones. Es decir, que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, tangente de θ y sobre x. La coordenada z no se cambia, continúa igual. Entonces, cuando uno usa coordenadas polares, perdón, cilíndricas, cuando uno proyecta el sólido, por ejemplo, si uno tiene un cilindro aquí y lo proyecta sobre el plano XY, esa proyección me va a dar un círculo allí. Bien, entonces cualquier punto del cilindro va a ser muy fácil describirlo diciendo en qué parte, en qué borde del círculo está, qué parte, y dándole la altura z. Entonces veamos más bien en la práctica cómo usar estas coordenadas, cómo simplificar cuentas usando cilíndricas. Bueno, entonces imaginemos que la región, esto es semejante al teorema de Fubini, ¿bien? Y al teorema de coordenadas polares. Entonces imaginemos que tenemos una región R que en coordenadas cartesianas se describe de esta forma. Son los puntos X, Y, Z, de tal modo que las dos primeras coordenadas, el X y el Y, están en una región R que va a ser la proyección de nuestro sólido en el plano XY. Eso es lo que dice aquí toda esta palabra griego. Y bueno, entonces XY está en esa región, en el piso, en el plano XY. Y la Z va a variar entre dos funciones que dependen de X y Y. Lo típico. Hipótesis del teorema de Fubini. El hecho es que esta región R que me queda va a ser fácil de escribirla usando las coordenadas polares, estas dos primeras. Es decir, que va a ser una región circular, esa proyección. Entonces, en el caso de que nuestro sólido Q se pueda escribir de esa forma en coordenadas, tenga esta forma en coordenadas cartesianas, entonces podemos hacer el cambio a polares y decir que la misma región R se puede escribir así como el conjunto de los puntos R. Bueno, que aquí estos sí están como mal escritos. Se tendría que decir así, R, θ y z, las tres coordenadas, donde R va a tener que variar entre un R1 y un R2. Θ va a
sí, aquí sí está bien escrito, varía entre un θ1 y un θ2. Y la función z va a tener que variar entre una función que depende tanto del radio también como del ángulo. Bien, todo aquí sí no se hizo, no se escribió bien esta parte de la descripción de la región, pero es como les acabé de decir. Sin embargo, aquí en las integrales sí se escribe mejor. Porque mire, aquí aparece H1, que depende del radio y del ángulo, y H2 también. También tiene que decir que el R varía entre dos radios, y aquí en este... bueno, permítame que aquí sí el que estoy equivocado soy yo. Ellos están describiendo es la región R, no la región toda la región Q, que es de las tres dimensiones. Aquí están hablando solamente de la región R. Entonces ahí sí está bien. Sin embargo, si quiere escribir toda la región Q, es como les acabé de decir. Ahora, ¿cómo entonces vamos a resolver esta integral de volumen con respecto a las coordenadas cartesianas? Pasando a las coordenadas cilíndricas. Entonces, lo mismo de antes, va a ser siempre la primera integral que está aquí va a estar asociada a la variación del ángulo. Por eso queda el de θ. La segunda va a ser asociada a la variación del radio, que es va a ser entre dos funciones que dependen del ángulo. Recuerde que la variación siempre, por ejemplo, la variable que representa esta integral, siempre va a depender de la variable anterior. Entonces, la variación del radio va a depender en este caso del ángulo, aquí, que se indica así, dos funciones G1 y G2. Y la variación de Z va a depender de las dos anteriores. Por eso depende aquí de R y de θ, por medio de esta relación. Bien, entonces la función x, y, z, la evalúo ahorita donde está una x, coloco R coseno de θ. Donde está una y, coloco R seno de θ. Y el z si lo dejo igual. Entonces hago esa transformación multiplicada por R. Y este R es el mismo que aparece en las coordenadas polares. Entonces de esta forma, siguiendo esta fórmula, puedo hacer integrales usando coordenadas cilíndricas. Entonces veamos estas integrales. Por ejemplo, esta fue una integral, de hecho hicimos una semejante en el ejemplo de la clase del sábado que nos tocó usar una transformación trigonométrica y era bastante complicado. Vamos a ver que este tipo de integrales podemos resolver de forma más efectiva usando cilíndricas. Entonces aquí aparece este primer ejemplo con varios detalles de las cuentas. Vamos a revisarlo. Entonces dice convertir, el ejemplo dice así, convertir la integral de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas y evaluar la integral iterada. Entonces, típico problema del taller, pues. Vamos como la técnica aquí. ¿De qué forma se procede? ¿Hay preguntas? ¿Sí escucha bien? ¿El audio sí me lo confirman? Sí, profe, se escucha bien. Continúa. Bien, gracias. Entonces aquí se hacen muchos detalles. Por ejemplo, describen la región. Que esta descripción de la región Q es inmediata de observar cómo se plantea la integral, ¿no? Cómo están definidas aquí los diferenciales. Entonces, la región Q va a ser todos los puntos X, Y, Z, tal que, bueno, la variable X, que es esta, está asociada a este diferencial. Aquí la primera integral varía entre menos 2 y 2. La integral de la mitad asociada al diferencial de Y varía entre la raíz de 4 menos X cuadrado, negativo y positivo aquí. Y bueno, Z varía entre raíz de X cuadrado más Y cuadrado y 2. Bien. ¿Cómo se obtuvo eso? Bueno, aquí la integral. Entonces aquí se nota un poco qué ocurre si uno proyecta. Entre raíz de x cuadrada más y cuadrada y 2 o raíz de 2. Sí. Exacto, es raíz de 2. Muy bien. Hay que corregir. Aquí el documento tiene algunos errores.
que se pueden perdonar, ¿cierto? Porque no, se hacen, ya, se hace rápido este taller. Cada semana cada profesor diseña uno y, bueno, perdonable. Además que escribir así, ¿ustedes saben escribir en este formato en látex? ¿Le han enseñado así escribir en látex o no? No, profe, ni idea. Escribir, mire cómo queda bonito el documento. Queda bonito, sin embargo, tiene que usar muchos códigos, puro código, para que quede de esta forma. Entonces, por ejemplo, así escriben los libros, los artículos, todos se escriben en esa plataforma látex. Entonces es muy fácil, por ejemplo, uno cuando está escribiendo en látex, como es tanto código, uno copia y pega y va cambiando cositas. Por ejemplo, esta raíz que está aquí, yo la copio y la pego y le cambio el 4 por un x cuadrado y bueno, uno se la pasa haciendo eso. Entonces es muy fácil que haya copiado esta. Por ejemplo, hacer este signo de desigualdad, tiene que colocar otro código. Muy fácil que se haya copiado el código de aquí, se pega aquí y se le olvide colocar el dash SQR para que se vea la raíz. Pero bueno, importante que ustedes estén atentos. Esto también sirve para que ustedes nos ayuden a, de hecho, corregir estos talleres. ¿Sí? Cada vez que ustedes encuentren un error por ahí, me pueden escribir. Así uno le dice al profesor que hizo esto, que lo corrija, o si lo hice yo, pero lo corrijo yo. Bueno, en fin, continuemos aquí. Entonces, el hecho aquí es que, bueno, noten, el X varía entre -2 y 2. Y si proyectamos sobre el eje, sobre el plano XY, ¿cómo es que vamos a proyectar? Es decir, no consideremos la variable z más, o consideremos a z igual a 0. Entonces, si notamos de aquí esta desigualdad, o si tratamos esto aquí como una igualdad, me va a quedar que y es igual a raíz de 4 menos x cuadrado. Se eleva al cuadrado a los dos lados, eso me queda que y al cuadrado más x cuadrado es igual a 4. Entonces, el hecho de proyectar eso me define un círculo en el plano XY de radio 2. Bien. Entonces, van a ser todos los puntos interiores, es decir, que x cuadrado más y cuadrado sea menor o igual a 4. ¿Por qué es que yo digo eso? Porque que noten, x varía entre -2 y 2 y y varía entre estos dos números. Y cuando yo trato eso como una igualdad, el borde, es decir, cuando y es igual a exactamente este número, eso me da el borde. Y ese borde va a ser esa circunferencia de radio 2. Está aquí sombreada, la lineecita aquí, caqui, color caqui. Bien, todo eso es la proyección. Y como es una región circular, como les he dicho, uno usa polares cuando las regiones son de esa forma. En este caso vamos a usar cilíndricas cuando la proyección tiene esa forma. Entonces es fácil describir esta región la región R sobre el piso. Entonces, ¿cómo se describe? Bueno, el radio va a variar entre 0 y 2 y el ángulo para describir toda la región tiene que variar entre 0 y 2 pi, es decir, entre 0 y 360 grados. Bueno, ¿y qué ocurre ahora? ¿Cómo va a variar cómo va a variar z dependiendo de las variables anteriores? Entonces notemos aquí, si ya sabemos que si escribimos la región R en el plano XY, ya sabemos que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Por lo tanto, aquí esto va a dar raíz de r cuadrado, que es r. Por lo tanto, de esta descripción, vamos a tener que el z va a variar entre r y raíz de 2. Bien, aquí de nuevo persiste el error. Aquí sería entre r y raíz de 2. R varía entre 0 y 2 y el ángulo θ varía entre 0 y 2 pi. Entonces, lo único que podría ser, lo único es ver la proyección sobre el plano
XY. Eso sería lo único que había que tener un cuidado. Sin embargo, eso viene directo de aquí, de esta desigualdad. Ustedes la tratan como una igualdad y ahí queda claro que es que x cuadrado más y cuadrado es igual a 4, que es la ecuación en la circunferencia central de origen de radio 2. Entonces miren que se hizo esa transformación y por eso ya tenemos cuál es la variación de cada uno de los parámetros ahorita en coordenadas cilíndricas. Por lo tanto, si reescribimos la integral que nos dieron al inicio, está aquí. En términos de las nuevas coordenadas, noten sí una cosa. Cuando uno usa coordenadas cilíndricas, el orden de integración, este orden aquí, este sí va a ser fijo. Eso no lo podemos cambiar ni manipular, nada. Uno puede hacer cambios cuando tiene coordenadas cartesianas, con su respectivo cuidado. Pero en este caso, siempre va a ser de z, de r, de teta. Bien, como dice aquí esta fórmula, está de z, de r, de teta. Y este r va multiplicado, hace parte. Eso tiene que ver con el jacobiano de esta transformación. Entonces ese r siempre va a estar ahí. R de z, de r, de teta. Ese orden se debe preservar en todos los casos. Entonces aquí aparece, luego a derecho la transformación. Miren, lo primero es colocar esto. De r, de z, de r, de teta. Ahora sí, teta de dónde varía, entonces corresponde a la primera integral, de 0 a 2 pi. El radio, de 0 a 2. Y la variable z, como vimos, varía entre r y 2. Bien. Multiplicado por la función que estamos integrando. La función que estamos integrando es x cuadrado más y cuadrado. Ya sabemos que eso se puede escribir como r al cuadrado. Entonces por eso queda aquí r al cuadrado por el r. Entonces me queda r al cubo. Ahora, bueno, ya nos quedó una integral triple y aplicar las técnicas. Entonces primero hago esta integral interna aquí con respecto a z. Entonces el r al cubo sale la integral, que es con respecto a z esta parte. Y me queda la integral de r a 2 del diferencial de z. Esa integral va a dar z, evaluado en los extremos. Pues cuando z es 2, cuando z es, le resto cuando z es r, y por eso aquí me da 2 menos r. Y bien, ahí continúo. Aquí se hicieron todos los pasos, miren. Entonces, si distribuyo el r al cubo aquí, me haría 2r al cubo menos r a la 4. Bien, me queda esta integral ahorita toda con respecto a r. Entonces, por eso, esta primera parte me daría 2 por r a la 4 sobre 4 menos r a la 5 sobre 5. He evaluado en los extremos de integración que son 0 y 2. Aquí sí se hicieron muchos pasos para ser didácticos. Ahora, cuando evalúo en 2, bueno, perdón. Aquí se hizo este otro paso simplemente para cancelar el 2. Este 2 con este 4 se cancelan y me queda por eso r a la 4 sobre 2 menos r a la 5. Solo se hizo ese paso para cancelar. Y bien, después de cancelar ese 2, ahorita sí evalúo en los extremos. Entonces evalúo en 2 primero, donde está r. Me haría 2 a la 4 sobre 2 menos 2 a la 5 sobre 2. Y le resto cuando evalúo en 0. Eso casi nunca lo hacemos, pero bueno, aquí se hizo. Que ya sabemos que cuando evalúo en 0 todo esto se cancela. Y bien, aquí esta cuenta, ¿cuánto da? 2 a la 4 es 16. Por 2, 4 por 8, 16 dividido 2 me da 8. 8 menos 2 a la 5 sobre 5. 2 a la 5 es 32 sobre 5. Entonces me haría 16 menos 32 sobre 5. 16 por 5, 80. 80 menos 36, 40, menos 36, 44 sobre 5. ¿Cierto?
44 sobre 5. Ah, no, perdón, es 80 menos 32. Porque miren, tú vale 16. ¿Quién me ayuda aquí con esta cuenta? Ah, ya. Está haciendo 2 a la 4. Bueno, 2 a la 4 sobre 2. Esto me haría es 8. Perdón, eso. No es 16, sino 8. Porque ya tendría que no dividir sobre 2, ¿no? Entonces me haría 8 esta primera parte. Y la otra me haría 2 a la 5 es 32. Entonces me haría 8 menos 32 sobre 5. Entonces hago la resta ahí, 8 por 5, 40. 40 menos 32, 8. Entonces me quedaría por eso 8 quintos. Bien. 8 quintos. Entonces este 8 quintos sale la integral como una constante y me queda la integral de 0 a 2pi de teta. Esa integral va a dar teta evaluada en esos extremos. Esto aquí no va, no va ahí. Cuando evalúo eso, en los extremos me va a dar 8 quintos por 2pi. 8 por 2, 16, entonces me haría 16 pi quintos. Entonces, luego de que uno hace la transformación a coordenadas cilíndricas, nos queda una integral sencilla de resolver, ¿cierto? No hubo ningún problema. Entonces, lo único, como les digo, lo que hay que tener cuidado es en eso de la proyección, que no es más que, bueno, en el caso de que el problema sea planteado como está aquí, ¿no? Uno primero escribe la región Q en las coordenadas cartesianas y se olvida por un momento de la variación de esta última, de la variable z, y analiza qué es lo que quiere decir o qué región es esta en el plano XY. Entonces, esas son unas coordenadas cilíndricas, que es emular mucho, es colocar una variable más en las polares, prácticamente eso, la variable z. Bien, entonces nosotros, la próxima clase sí estudiamos esto de las coordenadas esféricas. Aquí se hace un análisis un poquito mayor, considerando ya, o sea, en este caso ya tenemos son 3 parámetros. Uno de ellos es un radio que se va a llamar ρ. El otro va a ser el ángulo θ. Es el mismo ángulo de las coordenadas cilíndricas. Y aquí aparece un tercer ángulo que es el ángulo φ. Bien, es el ángulo que se forma entre el punto, entre esta línea, que va desde el origen hasta el punto, y el eje z. Entonces vamos a ver cuáles son las relaciones entre esos tres, entre las variables rectangulares y las variables φ y θ. Bien, las esféricas. Aquí están las relaciones, que es sencillo de obtener cuando uno dibuja estos triángulos bien. En la próxima clase aquí no hicieron los dibujos, ¿no? Concluyeron eso de forma inmediata. Sin embargo, sí voy a hacer unos dibujitos para que quede claro de dónde sale eso. Y bueno, empezamos a aplicarlo en algunas integrales. Vamos a ver cómo son el diferencial. Entonces, por eso les recomiendo hacer una primera lectura de esto. Si tienen tiempo, cuando uno estudia antes de la clase, mejor. Se capta mejor las cosas. Y así continuamos el sábado estudiando esto. Bien, y espero hoy en el transcurso del día decirles qué ejercicios van a hacer el segundo taller. Entonces voy a dejar así para que vayan sabiendo uno sobre área de una superficie. Sin nada de más. Es decir, basado en lo que hemos hecho en clase, en los ejemplos. Y va a ser alguna integral triple. Y una esférica, una cilíndrica y alguno de momento de inercia ya. 5 ejercicios. ¿Les parece bien así? Sí, 5 profe. ejercicios, uno de cada tema. Bien. El de momento, pues, uno igual de sencillo, que sea simétrico para no tener que hacer las otras dos de momento. ¿Sí, profe? Bueno, entonces usted
Claro, yo puedo colocar uno simétrico, pero entonces tienen que darse cuenta que es Porque ese simétrico. ejercicio, pues, como usted comentó, fue casualidad que era simétrico todo y daba, Sí, pero si una superficie es como irregular, entonces ahí sí toca hacer las por tres. ejemplo, como este que está aquí, este ejemplo 6. Ahí ya como que no es simetría. Venga, yo hay simetría. Bueno, aquí también hay simetría. Por ejemplo, Simetría esférica, ¿no? si hay una simetría ahí, de hecho, ustedes ven aquí, ellos van a decir que hay simetría. Bueno, aquí, por ejemplo, entre el eje X y Y. Bueno, yo voy a mirar los ejercicios que están aquí. Lo que voy a hacer es, como usted, es que este libro tiene todo solucionario, ¿no? Yo le cambio alguna cosita para que ustedes, decir, lo hagan más a conciencia. Pero igual no va a hacer una diferencia fundamental. Pero es eso, son 5 ejercicios, 4, sencillos. Porque no nos vamos a complicar mucho hoy día, ¿no? Viendo cómo está la situación. Entonces es eso. Muchas gracias por venir a la clase y nos vemos el viernes, el sábado ya. Espero hoy mismo sí mandarles el taller para que tengan tiempo suficiente de hacerlo. No tenga que correr. Bien, entonces es eso. Profe, qué pena, ¿puede volver al primer ejercicio en el que cambiamos el orden de integración? ¿El de raíz de x sobre 2? ¿O no me acuerdo? Pero el que acabamos de hacer, ¿o cuál? No, al que fue el inicio de la clase. Sí. ¿Este? ¿Ese aquí? Sí, creo que, ajá, ese. ¿Me podría volver a explicar por qué es que se cambió el orden de integración? Claro. Entonces, miren, el problema la plantea la integral triple así, como está aquí, ¿no? Es el orden que ellos nos dan. Entonces, si uno procede a calcular la integral de una vez así, hace primero eso. Entonces, en este caso no hay ningún problema. El seno de y cuadrado sale la integral. Estoy integrando con respecto a z. Y me queda la integral de 1 a 3 de z. Esa integral va a dar 2. Integral de 1 a 3 del diferencial de z. Eso da 2. Me queda esta integral. Ahora, cuando estoy aquí, ahí es donde está el problema, porque esa integral, la integral de seno cuadrado de seno de y al cuadrado. El cuadrado está no en la función seno, sino en el y, aquí dentro. Entonces esa integral no, el problema es calcular una derivada de esta función, pues. Esa es la que no se puede calcular. No puedo usar método de sustitución, no funciona sustitución. Si usted hace u igual a y al cuadrado, de u va a ser 2 de y. Pero aquí no aparece el 2 de y en la integral, entonces no sirve sustitución. No sirve integrar por partes. No hay fórmula para esta. Entonces, por eso no es fácil. Se cambia el orden, porque cuando hacemos el cambio del orden, aquí vamos a integrar primero con respecto a x, y luego de integrar con respecto a x, va a aparecer un y por acá afuera. Que eso fue lo que nos permitió calcular, usar